Buenas tardes a todas, a todos, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a este segundo tramo de la jornada y para ello contaremos con la presentación del último libro de Lorena Córdoba, Un escocés en el Chaco, John Arnott, misionero y etnógrafo. Lorena es licenciada en Ciencias Antropológicas, profesora de enseñanza media y superior y doctora en antropología por la Facultad de Filosofías y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como investigadora independiente del CONICET, se especializa en la etnología y la etnohistoria de la Amazonía boliviana, analizando cuestiones como las relaciones de género, el parentesco y la organización social, y en el Chaco argentino, el impacto de los proyectos misioneros en las sociedades indígenas. En la actualidad, además, analiza el rol de las industrias extractivas en la recomposición de las sociedades y paisajes indígenas de ambas regiones. Es miembro del consejo editorial de la revista de teoría etnográfica de la Universidad de Chicago y de Campos, revista de antropología social de la Universidad Federal de Paraná. Está asociada al Centro de Investigaciones Históricas y Antropológicas, además de formar parte de diversas instancias de investigación científica en nuestro país, en Chile, en Bolivia, en Italia y en Francia. Este trabajo que presentaremos el día de hoy fue publicado en el año 2020 por la editorial Itinerarios y forma parte de la colección Scripta Autóctona. En esta obra es sumamente interesante, no solamente para la indagación de una empresa que uno ha tenido la posibilidad de estudiar, como la SAM, sino para observar la dinámica, las iniciativas, las trayectorias de los agentes de misión y la interacción en las sociedades locales. Aspectos que en el día de hoy fuimos tratando y seguiremos trabajando a partir de las intervenciones de los siguientes expositores y expositoras. Este trabajo, esta obra de Lorena en particular, está teniendo un impacto en la revisión de mi tesis doctoral, así que agradezco el estímulo que promueve, porque llegó tardíamente, Lorena, a mi derrotero académico, y eso que Paula y César enfáticamente me dijeron, tenés que incorporar los trabajos de Lorena. Llegó, sobre todo por una cuestión que hoy a la mañana estábamos hablando, que son cuando uno construye el objeto de estudio, cuando recortamos, a qué miramos, a qué apuntamos, y la región del Chaco no tuvo la relevancia que va a tener en esta revisión que estoy haciendo, y por eso el trabajo de Lorena en lo particular es sumamente estimulante. Y la obra en sí, y esto es una recomendación para todas y todos, y mañana en la presentación que va a llevar adelante también dentro del programa de estudios sobre la comunidad británica en América Latina de UDESA, recomendable porque no solamente por el aporte, sino porque es de una lectura fluida y de una exquisitez que desde el campo de la historia lo reconocemos en cuanto al trabajo meticuloso que ha desarrollado casi más de un lustro. Lorena, después vos nos vas a comentar, desde que vos empezaste a trabajar con sí, esta experiencia, la posibilidad de acceder a muchos archivos, que es envidiable, de acceder a documentos inéditos, a todo el intercambio epistolar entre este misionero, con otros agentes y también con científicos que por allí transcurre el trabajo. Pero también la posibilidad de incorporar otros documentos, prensa, los diarios de misión, diarios personales, sumamente exquisito desde ese punto de vista, desde el trabajo, desde el tratamiento documental que se ha hecho. Cuando revisé el trabajo de cara a esta presentación, recuperando el espíritu, ya que mencionamos el espíritu de esta jornada, redes, empresas e iniciativas misioneras en América del Sur,
La experiencia de John Arnott es singular, es extraordinaria, es otro de los misioneros, es uno más de los misioneros y misioneras que llegan a la región. Pero su trayectoria es extraordinaria porque transita entre el campo y la vocación misionera, evangélica, y esa pasión y esa sensibilidad que tempranamente despierta en cuanto a la mirada antropológica, etnográfica. Y pensando también en relación a tu recorrido, pensé en este tránsito entre la antropología y la historia que desarrollás, porque también es una apuesta interdisciplinaria, y aquí tenemos muchos antropólogos y antropólogas, pero la intervención, la presentación la está haciendo alguien de historia. Entonces, se valora muchísimo ese tránsito y esa también sensibilidad en cuanto al tratamiento del caso y del material documental, el corpus documental. Pero volviendo al eje de las jornadas, pensaba estos tres aspectos: iniciativas, empresas, redes. En cuanto a iniciativa misionera, en efecto, Arnott tuvo un derrotero singular en el concierto nacional e internacional, rebalsa esos límites tal vez, en el campo misionero y más allá del campo misionero. Recuperás en este trabajo la trayectoria desde su joven experiencia en la misión de Bolivia, en Sosa, hasta su experiencia en el Chaco argentino, con los grupos Tobas y Pilagá, consolidando su posición como misionero, pero logrando esa sensibilidad inusual como por la etnografía, que ya en otros trabajos de investigación previos, en publicaciones, ya lo habías manifestado. Voy a recuperar uno de ellos. Desde el punto de vista de la empresa misionera, el caso singular que presenta Arnott nos permite ver algo que mencionábamos hoy en día, tal vez a través de la intervención de María Andrea, de cómo es toda esa organización previa de la misión, cómo se reclutan, cómo se suman voluntarios a las iniciativas misioneras, cómo se despliegan, cómo se territorializa la materialidad de la misión que mencionaba César, y particularmente en dos regiones que uno, no con la mirada porteñocentrista, sino con esta mirada más abocada a Pampa y Patagonia, uno a veces no considera, que es la situación en Bolivia y el norte argentino. Y desde el punto de vista de las redes, la experiencia de Arnott nos permite transitar, como mencionaba anteriormente, el campo misionero y académico. En un trabajo tuyo de hace unos años decías: el más antropólogo entre los misioneros y el más misionero entre los etnógrafos. Arnott logró moverse fluidamente a través de los obstáculos y susceptibilidades que suponían los mundos religioso y académico, y logró conciliar los extremos de una antinomia aparentemente contradictoria. Entonces, a partir de ese caso, poder ver las redes en las que estaba inmerso este misionero, pero que a su vez construyó y ayudó a expandir. La experiencia de Arnott es, reitero, extraordinaria, pero muy rica, porque nos permite analizar esos mundos dinámicos, complejos, cambiantes, particularmente en el campo misionero latinoamericano, en un periodo clave para las iniciativas misioneras y para las estructuras eclesiásticas, como es esa primera mitad del siglo XX, un campo de estudio que está en construcción. Generalmente las investigaciones han tenido mucho desarrollo para el periodo decimonónico y la transición entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, pero el trabajo de Lorena invita y alienta a la indagación de un periodo que todavía en el campo historiográfico ha tenido un desarrollo desigual en los centros académicos de la región. Así que agradezco a Lorena por este trabajo y le doy la palabra a ella. Bienvenida, Lorena.
Bueno, muchas gracias por tan lindas palabras. La verdad que me emociona mucho que lo que decís con respecto a los archivos. Para mí fue todo un aprendizaje, porque en filosofía y letras no nos enseñan a trabajar con las fuentes, en la carrera de antropología por lo menos. Y al principio era un desastre porque no podía ni siquiera, no registraba la carpeta, el folio, apenas ponía el nombre del archivo y después me decían, pero ¿y dónde busco? Cuando vos decís un archivo, no sé, Archivo General de la Nación, ¿y dónde está dentro del Archivo General de la Nación? Fue todo un aprendizaje llevar las investigaciones históricamente bien, por así decirlo. Así que muchísimas gracias por tus palabras, Eric. Y si me permite, entonces voy a compartir. A ver. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Sí, sí. ¿Sí? Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. Como dijo Eric, este libro fue editado el año pasado en la colección Scripta Etnológica en Santa Cruz de la Sierra, y quisiera comenzar hablando brevemente del origen de este libro, gestado allá por el 2013, en el marco de un proyecto colectivo de cooperación internacional franco-argentina con la Universidad de Nanterre. El proyecto procuraba trabajar sobre el recorrido biográfico, académico, institucional e intelectual de un etnólogo suizo, Alfred Métraux, y en particular, por mi parte, sobre su trabajo etnográfico entre los indígenas chaqueños del norte de nuestro país durante las décadas 1920 y 1930. Alfred Métraux es una figura que hasta hace pocos años era bastante secundaria, lateral o periférica para la antropología francesa. Y también podría decirse para la academia argentina, era casi un personaje desconocido, raro, un poco marginal, pese a la importancia que tuvo en los inicios de la disciplina local, y también a pesar del hecho de que es sabido que mantuvo relaciones bastante fluidas con los intelectuales del Grupo Sur, liderado por Victoria Ocampo. Brevemente voy a decir entonces que Métraux había sido formado como discípulo de dos figuras importantes de la ciencia antropológica. Por un lado, el gran sociólogo francés Marcel Mauss, y por el otro, el famoso etnólogo, viajero y explorador sueco Hernán Nordenskiöld. Llega a la Argentina en diciembre de 1928, se instala en Tucumán para fundar el Instituto de Etnología de la Universidad de Tucumán y comienza a llevar a cabo excavaciones arqueológicas y prospecciones etnográficas entre los wichí, pílagas y tobas del norte argentino, llegando incluso a viajar también varios meses por el sur boliviano. Es en una de esas expediciones, justamente, que Métraux conoce a John Arnott, un joven escocés que había llegado en 1925 al país enrolado en la South American Missionary Society. Lo que comenzó a pasar es que mientras más me sumergía en este trabajo antropológico de Métraux, más me topaba una y otra vez con la influencia y el aporte del joven misionero escocés. Porque el joven anglicano realmente era el hombre en el terreno, el interlocutor privilegiado de Métraux. En efecto, al investigar archivos documentales de diversas instituciones en Buenos Aires, Tucumán, París, Washington y Gotemburgo para reconstruir el epistolario de Métraux, y asimismo la red de relaciones internacionales que estableció durante su estadía en la Argentina, hasta su partida en 1933, me encontré con largas cartas que Métraux intercambió con Arnott durante toda la década, así como también numerosas referencias al trabajo del misionero en las cartas que enviaba a otros colegas e instituciones académicas. Me llamó la atención el tenor marcadamente antropológico de las cartas intercambiadas, centrado por lo general en la averiguación o confirmación de datos etnográficos muy concretos y específicos sobre la vida social de los tobas, de los pilagá o de los wichí. Por ejemplo, ¿existe tal palabra en pilagá?
¿cómo podría traducirse este concepto? ¿Cómo llaman los tobas a tal animal? ¿Cómo nadan los wichís? Era inevitable entonces preguntar qué podía saber acerca de la biografía de John Arnott antes de la llegada del Chaco. Pero es muy poca la información que revela algo sobre la vida previa de Arnott en Escocia. Solamente sabemos que después de una charla del reverendo Barbrock Grab, estandarte de la evangelización anglicana en Paraguay, Arnott, junto a su amigo Colin Smith, se enrola en las filas de las SAMS y comienza a verse dominado por una encendida vocación misional y, por qué no, también por el afán de conocer el mundo lógico de un muchacho europeo de apenas 18 años. Hasta ese punto, entonces, la historia de Arnott parece más o menos similar a la de tantos otros religiosos anglicanos o de otras denominaciones que a fines del siglo XIX y a principios del XX llegaron a Sudamérica y en particular al Chaco a evangelizar a los grupos indígenas de la región. Por nombrar un solo ejemplo, desde finales del siglo XIX, la SAMS se había asentado en Paraguay con el propio Grab a la cabeza, y para 1911 la organización resuelve instalarse también en Argentina. Aquí quiero hacer un paréntesis, porque los misioneros que salen del Paraguay hacia Argentina pasan primero por el sur de Bolivia, donde no encuentran una infraestructura adecuada ni apoyo del gobierno para instalar una misión. Siguen su recorrido y llegan finalmente al Ingenio La Esperanza, en Jujuy, que dirigían los hermanos ingleses Leach. Son ellos los que intermedian para que los anglicanos conozcan a los diversos grupos étnicos de la zona que trabajaban estacionalmente en su predio, los que donaron las primeras tiendas de campaña y materiales para levantar la estación misional, y quienes dejaron a los anglicanos instalarse en las tierras de la compañía. Algunos de estos religiosos británicos fueron aves de paso y jamás regresaron al Chaco. Otros, en cambio, transcurrirían allí su vida. Mientras cumplían su labor misional, algunos fueron escribiendo las primeras gramáticas, los primeros diccionarios bilingües, las primeras traducciones de los textos bíblicos, o bien de materiales pedagógicos para alfabetizar a los indígenas, como Richard Hunt. Y algunos otros, finalmente, nos dejaron su memoria, como Tebos. Sin embargo, la trayectoria de John Arnott me parece más singular. Lo primero que llamaba la atención en sus intercambios epistolares con Métraux era la solvencia con la que respondía a las preguntas específicas del etnólogo, así como la mirada profunda, antropológica y poco dogmática en las cartas que dejaba traslucir. Hay muy pocas referencias a un enfoque de las cosas más propiamente religioso, y son mucho más frecuentes los comentarios descriptivos y analíticos sobre las prácticas culturales que observa, las vicisitudes de la vida diaria para un misionero en el Chaco, o hasta el entretejido de la organización religiosa local. Podría pensarse entonces, y de hecho por un tiempo yo lo pensé, que fue solo a partir del vínculo con Métraux, que era un antropólogo profesional, que Arnott había podido modelar una visión realmente antropológica de las sociedades indígenas chaqueñas. Sin embargo, en la investigación me fui topando con material inédito que me obligó a cambiar de parecer, matizando esta idea y relativizando la influencia de Métraux, y que avala la tesis de que la singularidad de la mirada de Arnott no se limitaba a una relación personal específica, puesto que desde su propia llegada al Chaco advertía determinadas cosas de las culturas locales que a otros compañeros suyos no les llamaba la atención. La percepción del gradual interés etnográfico de Arnott y de su vocación marcadamente antropológica se fue reforzando así al acceder a las cartas que el joven anglicano intercambiaba con otros académicos de la época, y sobre todo con el antropólogo americano Jules Henry. Progresivamente, otros materiales fueron enriqueciendo la tarea, pero la principal fue sin duda la posibilidad de encontrar un cuaderno escrito por el propio Arnott durante su primera estadía de campo entre los isoseños guaraní hablantes de la misión de Bolivia. Este cuaderno, que es el que estamos viendo en las fotos, que incluye notas agudas sobre la cultura de las poblaciones indígenas y criollas de la zona, pero también sobre la lengua guaraní,
el ambiente geográfico o las pintorescas costumbres del catolicismo rural en una zona de frontera. Estaba archivado en la iglesia anglicana de Salta y gracias a un buen amigo misionero, Cristóbal Wallis, pude acceder a él y revelar una faceta completamente desconocida del trabajo religioso del joven Arnold. Más allá de una mera empatía personal, de una vocación humanista, religiosa o política, o de una valoración de la causa indígena, lo cierto es que durante su estadía chaqueña, tanto boliviana como argentina, Arnold se dedicó cada vez más a asistir a diversos científicos o académicos que pasaron por las misiones anglicanas, a Metró y a Henry ciertamente, pero también por las cartas y los diarios misionales. Sabemos que entró en contacto con el antropólogo argentino Enrique Palavecino, con Stig Rydén, arqueólogo sueco, con el director del Museo Etnográfico de Gotemburgo, con Radamés Altieri, director del Instituto de Etnología de Tucumán, o bien con la Sociedad Argentina de Antropología. Mientras desarrollaba su labor misionera, los caminos de Arnold lo acercaban cada vez más a la antropología. En Bolivia aprende rápidamente el guaraní de los isoseños y luego en el Chaco argentino, el huichí, el toba y el pilagá, dando paso realmente fundamental para la comprensión de la vida social de esos grupos y a la vez para poder emprender las traducciones del material que servía tanto a los colegas religiosos, las traducciones bíblicas, los himnarios, como académicos, mitología, lingüística, folclore, etnoastronomía. Más aún, no se limitó a ser el hombre en el terreno para investigaciones de terceros, sino que gracias al vínculo con Metró, en la década del 30, publicó varios artículos antropológicos de su propia autoría sobre la cultura de los tobas y pilagás del Pilcomayo en la revista geográfica americana, que recopilo en el libro. A menos que se tenga en cuenta la totalidad del aporte etnográfico de Arnold a la antropología chaqueña, es difícil apreciar la riqueza de sus contribuciones. Tal vez su fragmentación o dispersión, sumada a su carácter amateur, explique parte de su lugar relativamente marginal en la bibliografía especializada. De ahí que uno de los propósitos de mi libro apuntaba a recolectar y reeditar las publicaciones de Arnold con material inédito o poco conocido, conservado en distintos archivos institucionales y personales alrededor del mundo, y a fin de reconstruir, en la medida de lo posible, el contexto de producción y poner en evidencia la relevancia antropológica de su trabajo. Para lograrlo, estructuré la obra procurando relacionar la vida de Arnold, por un lado, con su agenda misional, y por el otro, con su labor etnográfica. Así, el primer capítulo ofrece un pequeño resumen de la trayectoria de la organización en la cual Arnold trabajó gran parte de su vida. En efecto, la biografía de Gardiner, fundador de la Patagonian Missionary Society, marca un camino vocacional que lleva a los misioneros anglicanos a Bolivia y a Chile para terminar en Tierra del Fuego, el último confín de la Tierra. La asociación luego cambia de nombre a la SAMS, y más allá de su esforzada y no siempre exitosa labor en las estaciones australes, decide hacer pie en el Chaco paraguayo. No es posible abarcar en esta ocasión la totalidad del trabajo sudamericano de la SAMS, pero sí quiero hacer particular hincapié en la experiencia de misión chaqueña El Algarrobal. Allí se origina el proyecto chaqueño argentino de la SAMS y allí llega Arnold al arribar desde Europa. Una vez ubicado en tiempo y lugar el proyecto anglicano en la Argentina, el siguiente capítulo analiza la llegada de Arnold en 1925 y su primer destino misional en el Isoso boliviano. La estación del Isoso es la primera y única misión de la SAMS en ese país, y allí trabajó Arnold desde 1926 hasta 1929, aprendiendo el guaraní isoseño y encargándose de la escuela local. Tal como adelanté anteriormente en el diario de Arnold de ese periodo, puede comprobarse tanto el talento del joven escocés para los dibujos, que luego seguiría cultivando durante su estadía en el Chaco argentino, como a la vez la inquietud por describir las que le llamaban la atención,
las prácticas funerarias de los guaraníes, las máscaras rituales, las creencias de indígenas y criollos, o algunos relatos místicos. El siguiente capítulo sigue a Arnott a su regreso a Argentina tras el cierre de Misión Isoseña y el comienzo de la Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay. Pasaron algunos años entre los huichilos tobas. Al finalizar la guerra, cediendo al pedido de los propios Pilagá, Arnott es el encargado de fundar la misión Pilagá en Laguna de los Pájaros, Formosa, a pocos kilómetros de Misión El Toba. Esta misión tendría una historia particular, puesto que fue la primera y única estación anglicana con población Pilagá, y también la única misión cerrada por la SAMS por motivos no aclarados del todo en la documentación oficial. En los anexos del libro transcribo 2 años del diario, lamentablemente incompleto, de Misión Pilagá, escrito mayormente por Arnott. El texto revela la cocina de la misión, los problemas cotidianos, las tensiones regionales que poco tienen que ver con cuestiones religiosas. En particular registra una espiral de violencia incontenible entre criollos, soldados e indígenas tobas, níbacles y pilagás. Los sucesivos enfrentamientos, agravados sin lugar a dudas por el uso de indígena del armamento, abandonado por los ejércitos bolivianos y paraguayos en los campos de batalla a otro lado del Pilcomayo, repercuten de forma negativa en la autoridad de los misioneros y los caciques comienzan a cuestionar cada vez más la presencia anglicana. El diario de la misión y las cartas de Arnott dejan claro lo complicado que era para los anglicanos oficiar como mediadores. Interceden diplomáticamente ante el comisario de Ingeniero Juárez cuando unos criollos acusan a los Pilagá de haberles robado ganado, luego ante el gobierno provincial cuando surgen rumores de un levantamiento indígena a causa de un homicidio, o bien ante los propios indígenas cuando los militares paraguayos que cruzan a comprar ganado ilegal a Argentina asesinan a 2 pilagás. Gracias a los esfuerzos de Arnott y de otros colegas, los anglicanos son de hecho el único actor colonizador que habla y entiende la lengua de los indígenas, y que puede interceder entre las partes para que cada conflicto no termine en una masacre. Y esa gestión apaciguadora no siempre era bien vista por las caciques tobas y pilagá. En el siguiente capítulo retomo la trayectoria de Arnott desde otro ángulo, analizando esta vez sus múltiples contactos con el ámbito académico o científico, tanto nacional como internacional. Desde la escritura de aquel primer cuaderno de notas en Misión Isoseña, hasta la aplicación formal para aprender antropología en la Universidad de Yale mediante una beca de la Fundación Guggenheim. El anglicano va tejiendo gradualmente una notable red de vinculaciones académicas. Si bien una parte importante de la misma se debe sin duda a su estrecha relación con Métraux, lo cierto es que, como anticipé, asistía, se escribía y se relacionaba con muchos otros investigadores que pasaron por el Chaco argentino. Por otra parte, en sus propias publicaciones en la revista Geográfica Americana, evidente que no hay referencia alguna a cuestiones de fe, sino sus textos escriben etnográficamente la guerra interétnica, el chamanismo o las prácticas de curanderismo indígena. También hace intermediario para que las hijas de Grab donen el material paraguayo al British Museum, o para conectar los escritos de algunos colegas misioneros con los potenciales editores de las publicaciones antropológicas de la época. A su vez, manifiesta un interés cada vez mayor por la cultura material nativa, enseñando, documentando las técnicas artísticas locales, patrocinando artistas indígenas y recolectando y donando la colección más grande de objetos etnográficos chaqueños reunidas por un misionero al Museo Etnográfico de Gotemburgo en Suecia. También dona una pequeña colección de estatuillas de cera hechas por un artista pilagá al Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, que luego terminarían depositadas en el actual Museo Etnográfico Ambrosetti. El último capítulo del libro reconstruye el derrotero menos conocido de Arnott tras su partida definitiva del Chaco.
En enero de 1942, preocupado por el curso de la Segunda Guerra Mundial, abandona Argentina para enrolarse en las fuerzas aliadas. No sabemos por qué se aísla en las filas de YMCA de Canadá y transcurre los últimos años de la guerra en el campo de batalla. Sí que pasa varios meses convaleciente en un hospital y que renuncia a la SAMS en 1947. Luego Arnott se establece en Halifax, Canadá, donde hasta el fin de sus días se presenta como antropólogo y se dedica al trabajo social como secretario y luego director de la John Howard Society de Nueva Escocia, institución dedicada a la reinserción social de los ex convictos. Luego de 20 años cumpliendo destacadamente con esa vocación humanitaria, pero ya secular, es condecorado por el gobierno de Canadá. En cuanto a su destino personal, apenas logré averiguar a partir de información fragmentaria de familiares y conocidos canadienses que contrajo matrimonio con una mujer que ya tenía 2 hijos de una unión anterior, que aquella nunca fue una alianza feliz y que de hecho terminó separado, viviendo solo en un hotel, donde el alcoholismo lo acompañó hasta el final. Si bien sabemos que Arnott jamás regresó a Sudamérica, el material que produjo y que publicó por primera vez en el libro resulta enormemente provechoso para todos aquellos interesados en la historia y la antropología de los pueblos indígenas chaqueños. Tal vez allí, en el hecho de volverse una fuente confiable para las siguientes generaciones de estudiosos, resida el sentido último de la vocación antropológica del joven escocés, que sin más formación que su facilidad para las lenguas y su intuición etnográfica, escribió páginas tan perceptivas, tan iluminadoras, tan fundamentales sobre aquellos indígenas con los cuales convivió durante casi 20 años. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Lorena. Fascinante la vida de Arnott, y reitero, el libro es hermoso, hermoso, hermoso. Cedo ahí unos minutos la palabra a quienes quieran realizar alguna intervención respecto a la exposición que presentó Lorena. Paula. Voy a pasar la noticia que el libro está editado en Bolivia, con lo cual todavía no ha podido ingresar acá a la Argentina, pero se puede descargar desde Academia, está disponible para cualquiera que entre a mi Academia, o me escriben o le escriben a Eric y les puedo pasar la versión digital. Perfecto. Buenísimo. Paula. Bueno, yo hago un par de acotaciones nomás, aparte de recomendar muy calurosamente el libro, porque como le decía Lorena antes de empezar, realmente es un libro que me encantó. 2 cosas que se me ocurrían. Una, quería destacar esto de, hoy a la mañana hablábamos de esto de la dimensión transnacional de estos estudios y del error de hacer estos cortes nacionales que nos segmentan la información, ¿no? Bueno, este estudio que hizo Lorena muestra eso a la perfección, ¿no? De Escocia a la Argentina, de la Argentina a Bolivia, de Bolivia de vuelta al Chaco argentino, y después a Canadá, y al frente de batalla, de vuelta a Europa, de vuelta a Canadá, ¿no? Como cuando uno sigue estas trayectorias individuales, uno enseguida se encuentra con esto de lo artificial de los campos de estudio segmentados de manera nacional que creamos nosotros, pero que no están en estos misioneros, no están en la cabeza de estos misioneros, ¿no? Me parece que es súper interesante. Y la otra es que lo leía al trabajo, yo por supuesto la trayectoria de Arnott, no, lo tenía Arnott como mencionado, digamos, pero no la tenía tan presente como esta reconstrucción magnífica que hizo Lorena, pero me hacía acordar en algunas cosas a este rol, bueno, tan fundacional y esta impronta que tiene la misión de Barbro Grau en Paraguay, ¿no? Porque él también publica artículos en revistas, en la Geographical Society, en Folklore, ¿no? Hace este tipo de enganche entre lo académico y
lo misionero, aunque nunca tan volcado a la academia, me parece, como Arnold. Pero me parece que, me preguntaba si a vos también te parece que Barbara Grab también pone como el fundamento, abre como la posibilidad de esto, ¿no? De que estas misiones chaqueñas sean también este espacio de conexión con lo académico. Sí, igual porque que él incluso, claro, y la Hunt parte también, lingüística. ¿no? Lo que pasa es que lo que tiene Arnold, primero que Arnold se va, digamos, no muere siendo misionero. Esta es una gran diferencia. Y en los escritos de Arnold no hay ningún desliz religioso. Eso es lo que llama la atención. Claro, Grab creo que es si no me equivoco, es uno de los pocos que publica en el Handbook Metro, digamos, es la referencia antropológica para Paraguay durante muchos años. No quisiera decir hasta hoy, pero durante muchos años los trabajos de Grab fueron insignia para Paraguay. Pero la diferencia, me parece, es que en algún momento Grab siempre desliza su matiz religioso o su pensamiento religioso. Arnold, no sé si porque era más joven, si porque no, si él se fue, digamos, creo que la guerra lo cambió porque vuelve completamente a religioso. Yo tuve la suerte por esas cuestiones y vueltas de la vida. Si algo que soy muy perseverante e insistente, y escribo a cuanta persona se me ocurre que puede tener alguna relación, y escribo. Y una vez él escribió buscando, porque yo pensé que había vuelto a Edimburgo. Le escribió una profesora de la Universidad de Edimburgo para decirle, hola, ¿qué tal? ¿Existió alguna vez un antropólogo que llamó John Arnold ahí? Bueno, y con esta mujer empezamos a intercambiar. Ella empieza a buscar, también se engancha con la investigación y me dice, mira, para mí este Arnold, porque Arnold es un apellido muy conocido, voy a decir, digamos, no le digo que es un García, pero es muy conocido. Entonces me dice, para mí este Arnold es el de la John Howard Society. Digo, ¿será? Digo, bueno, escribo a la John Howard Society, y ahí el director de la asociación me dice, el año pasado me escribió una mujer también preguntando por Arnold. Me dice, no lo puedo creer. Me da el contacto de la mujer, y la mujer era la sobrina de la que había sido una amiga epistolar, amante, no sé cómo, de Arnold. Y empezamos a hacer la conexión, y bueno, y llegué a la hijastra, a una de las hijastras, que no tenía muy buen recuerdo de Arnold, porque termina así, él termina alcohólico, separado de hecho, en una sociedad donde no se podía pedir el divorcio de ninguna manera, viviendo en un hotel, y ella me dice, durante todos los años, creo que fueron 25 años, que Arnold no pisó nunca una iglesia. Nosotros no éramos religiosos, la crió desde los 10 años, creo. Entonces yo creo que la guerra le dio todo un giro a su vida, porque se vuelve, no digo a religioso, pero no tiene más esa mirada más misionera, que creo que es lo que lo separa de Grab, ¿no? Y de Hunt también, que mueren siendo religiosos, mueren con la bandera en ese sentido, mueren en las SAMS. Sí. Sí, y también quizás el hecho de que vos decís es más joven, es una época un poco posterior, ¿no? Sí. Y entonces me parece que se abren también otros horizontes que quizás lo conectan de otra manera con el mundo, le dan como otras opciones, otras posibilidades, que por ahí para aquellos formados todavía en el siglo XIX era como más difícil de pensar esta posibilidad de transformación. Además del hecho de él, ¿no? Tampoco le quitemos a él su mérito personal por la trayectoria que hace. Pero me parece, sí. Pero es de la generación de Alfred Lick, en Misión El Toba, es de la generación de Cecil Grab, que nada que ver con el otro Grab, pero que también que escribieron ambos libros, y sin embargo tiene otra mirada. Fascinante. Sí, totalmente.
¿Tenemos alguna otra intervención, comentario sobre este trabajo? Lucas. Algo que no es un aporte, pero quedé fascinado con lo que presentaste, Lorena. Me dieron muchas ganas de leerlo. Además, hoy desconozco totalmente el tema, pero quedé fascinadísimo con esa puesta entre la imagen y lo que ibas presentando y lo que voy imaginando y pensando, así que te agradezco enormemente. Fascinante el laburo, lo que haces, y me encantó esto que decías al final de cómo uno, como investigador, como investigadora, busca hasta el último detalle, hasta el último dato. Felicitaciones y muchas gracias. Me encantó. La verdad que fue ese trabajo de hormiga que en el libro, primero que me enamoré de Arnold, porque a medida que iba pasando cada vez se iba encontrando, terminamos siendo muy amigos, por más que ya lo quería. Y era un trabajo de hormiga que me llevaba a diferentes instituciones, y la alegría de cuando me decía, cuando conecté con la John Howard Society, que me dice, sí, acá tenemos el archivo, acá tenemos el uniforme, acá tenemos esto. Fue una persona muy, muy reconocida, digamos, trabajó. Y cuando le pregunté, pero ¿era antropólogo? Porque mi pregunta era, bueno, pero al director actual, digo, pero ¿de verdad era antropólogo? Y me dice, acá nadie preguntó, nadie pidió un título, me dice. Era la posguerra, llegaban los combatientes y una persona que combatió no se le pedía el título. Me dice, ¿qué importa si era antropólogo recibido o no? Me dice, él fue el señor antropólogo después de la guerra, y el derecho de ser veterano le daba esa autoridad. Y me decía, era una ciudad muy nueva, Nueva Escocia, que llegaba con muchos inmigrantes, y era una ciudad para que el hombre se hiciera, ¿no? Con todo por hacer. Y era justo el medio donde Arnold iba a brillar, me parecía. Muchas gracias, Lorena, nuevamente. Gracias. Yo también espero tu libro, Eric, digamos, porque la verdad es que no me metí en Patagonia, porque es otro universo. La SAM es otra cosa en Patagonia, y nada, no, lo toqué de oído, así que espero también tus investigaciones. Así será, esperemos. Aquí tengo a Paula y a César, que ya también me lo reclamaba anteriormente, y tengo otro libro de César que quería estudiar sobre los ferrocarriles y los protestantes, que lo tengo allí apuntado, así que bueno. Lorena, sí, nuevamente agradecerte realmente por tu predisposición, gentileza, el trabajo recomendable totalmente. Yo también, solo quiero recomendarlo. Dame un minutito para recomendar a Lorena Córdoba, una queridísima colega de hace muchísimos años, y que nos hemos encontrado estudiando estas cuestiones de los procesos misioneros en el Chaco y otras cosas ya más específicas que Lorena ya dijo, pero sí este punto de encuentro, y la verdad que son trabajos de una seriedad admirable y de una capacidad de reconstruir trayectorias, historias, relaciones. Hoy a la mañana estuvo Noemí Gribal haciendo unas palabras introductorias a este workshop, y habló de la importancia de los historiadores, esto de encontrar fuentes y trabajar con las fuentes, ¿no? Por supuesto, en esa premisa. Y Lorena hace un trabajo de fuentes admirable, ¿no? Un diálogo con las fuentes, aparte, bueno, de esta capacidad impresionante para encontrarlas, buscarlas, seguirlas, así que bueno, ultra recomendable. Y aparte, como si fuera poco, el libro no solo es esta crónica histórico-antropológica sobre la trayectoria de Arnold entre la misión y la antropología, sino que también recupera y se toma ese trabajo de transcribir y publicar al final, aparte de traducir muchas cosas del inglés y del alemán, de poner algo así como un compendio de los aportes antropológicos de Arnold en los anexos. Así que, una gema. Bueno, felicitaciones, Lore, de vuelta. Muchísimas gracias. Voy a dejar mi mail acá en el chat. ¿Cómo se llama? En el chat. Y por favor, el que quiera me escribe, que no tengo ningún problema en pasárselo. Excelente. E invitarnos, Paula,
recordamos invitarlos mañana, que también Lorena va a estar presentando su trabajo en el marco del programa de estudios de América Latina, de la Comunidad Británica de América Latina de San Andrés, allí con todo el equipo. Así que si quieren seguir conociendo, aprendiendo, interactuando más con Lorena, los invitamos mañana a ese encuentro. Nuevamente, Lorena, gracias. Gracias.